Si, si retomamos un poquito nervioso, si retomamos un poquito nervioso, que vimos la clase pasada, ¿sí? Recuerden que la próxima es la simulación de examen, o sea que va a haber de tejido nervioso, va a haber varias preguntas de tejido, de sistema nervioso, va a haber de cráneo, va a haber obviamente de epitelial, de glandular, va a haber para atrás, todo lo que hemos venido dando, pero va a haber abundante de esto último, ¿sí? Hoy hemos visto que el tejido nervioso estaba formado por las células específicas de transmitir el impulso, que son las neuronas, y de otras células que se llaman células gliales. ¿Sí? Acá voy a pasar rapidito, no me voy a detener demasiado, ¿sí? Pero quiero que repasemos, después quiero que hagamos algunas preguntas típicas de examen. La función de las neuronas es transmitir el impulso nervioso. Decíamos que son súper específicas las neuronas en transmitir el impulso, pero que tiene que haber otras células que le brinden soporte, que son las células gliales que le van a dar nutrición, le van a dar protección mecánica, ¿sí? O sea, no solamente el tejido nervioso está formado por neuronas, sino que hay muchos otros tipos de células. Y acá veíamos una imagen donde aparecen la cantidad de espacio intercelular que hay entre célula y célula y distintos formatos de células, ¿sí? Y si hacemos zoom en este cuadradito, si yo hago un zoom, fíjense que llevo ahí una lupa, hago un zoom ahí está pasando algo, eso que está remarcado ahí con un recuadro, es una situación de sinapsis, o sea, donde está llegando un axón de otra neurona, está llegando acá y están transmitiendo neurotransmisores, sí que son los que hacen al pensamiento, a la reflexión. Por lo tanto, decíamos, finalmente lo que pensamos en algún lado es materia, porque son neurotransmisores los que van pasando, que es lo que me hacen saber qué estoy pensando. Y acá esto es muy importante y suelen preguntarlo. ¿Se acuerdan que decíamos que la neurona tiene partes, que es la parte del cuerpo? Estas prolongaciones cortitas se llaman dendritas, ¿sí? Cuando están ahí cerca del cuerpo, cuando esas prolongaciones están lejos, se llaman teledendrones o teledendritas. Tele quiere decir lejos. ¿Se acuerdan? Teléfono, telescopio, ¿sí? Las teledendritas, o sea, son esas prolongaciones cortitas, pero en el extremo del axón. Esta prolongación larga es el axón, está recubierto por esto. ¿Cómo se llamaba esta capita que recubre el axón? ¿Qué nombre tenía? Vaina de, muy bien, vaina de mielina. Y la vaina de mielina estaba formada por unas células que envolvían el axón y cada tanto dejaban un espacio sin envolver muy chiquitito que acá no se alcanza a ver, pero ese espacio que queda sin envolver, voy a buscar ahí y voy a hacer un pequeño zoom, ahí por ejemplo, acá donde está la manito, ahí, ese espacio se llama nodo de Ranvier o nódulo de Ranvier, que es por donde va saltando el impulso nervioso, o sea, la conducción saltatoria que decíamos que le da velocidad a la propagación del impulso. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno, y esa vaina de esas células que producen la vaina de mielina tienen un nombre, se llaman células de Schwann, ¿sí? Bueno, teníamos entonces el soma neuronal, el cuerpo, la neurona, el núcleo, fíjense que son mononucleadas, es decir, tienen un solo núcleo. Hay otro tipo de células que son multinucleadas, tienen varios núcleos, ¿sí? Y acá esta partecita, ¿se acuerdan cómo se llama esta partecita donde salía el axón? Tenía un nombre especial, se llamaba cono axónico, muy bien, el cono axónico. Y acá teníamos unas cuantas fotos muy bien logradas, ¿sí? De distintos profesionales, fíjense acá, tienen un soma neuronal, dendritas, el axón, bueno, voy a pasar a otra fotografía, que está bueno. Y acá viene otra célula del sistema nervioso. O sea, hasta el momento hablamos solamente de la neurona, pero decimos que la neurona no es la única célula del sistema nervioso, sino que tenemos además las células gliales, ¿sí? Las gliales. Las células, estas soportan a la neurona. Entonces tenemos los astrocitos, que se acuerdan que los astrocitos se prendían del capilar sanguíneo y el capilar sanguíneo le sacaban los nutrientes y por otro lado se prendían con otra de sus patitas, se prendían de la neurona, como que el astrocito le facilitaba a la neurona la llegada de nutrientes y de oxígeno, ¿recuerdan eso? Y tenemos, esto es muy importante,
Los oligodendrocitos y las células de Schwann ambas cumplen las mismas funciones, que es formar las vainas de mielina en el sistema nervioso. El tema es que las células de Schwann forman las vainas de mielina en el sistema nervioso. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Sistema nervioso periférico, es decir, las células de Schwann, esas que vimos recién, son las encargadas de formar las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, o sea, en los nervios que van a las extremidades, ¿sí? En cambio, en el sistema nervioso central, hola Luz, en el sistema nervioso central también tenemos vainas de mielina porque también tenemos axones y ahí las responsables de formar las vainas de mielina no son las células de Schwann, sino que son los oligodendrocitos. ¿Se ubican? Y eso lo preguntan mucho. Me dicen diferenciar quién forma vaina de mielina en qué sistema nervioso. Entonces yo ya sé que los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y en la periferia las células de Schwann. ¿Vamos hasta acá? Bueno, y entonces teníamos ahí una imagen, fíjense, esta pregunta, ¿esto será del sistema nervioso central o será del sistema nervioso periférico? Esta imagen. El central, ¿Por qué es del central? porque tiene Porque el oligodendrocito es el que está formando la vaina de mielina. La vaina de mielina, miren ahí que la produce por la prolongación de sus pedículos. Los pedículos son las patitas. En cambio, la célula de Schwann, ella misma se envuelve. ¿Se acuerdan que habíamos visto una pequeña animación donde veíamos que la célula de Schwann se envuelve ella misma enterita alrededor del axón, de la periferia, o sea, ya saliendo de la columna vertebral hacia afuera, para dar esa vaina de mielina? Y fíjense, el astrocito se prende del capilar, le saca el oxígeno, le saca los nutrientes y se los pasa a la neurona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ayudan a que la neurona no tenga que andar ocupándose de esas cuestiones, sino que se concentre fuertemente en transmitir el impulso. Y acá tenemos células de la microglia, que ¿qué es lo que hace la microglia o microglía? Es ir haciendo como una especie de trabajo de limpieza, va andando por el tejido y va recuperando todo lo que es desecho, toxina, y hace como una especie de aspiradora, sí, que va limpiando el tejido nervioso. Y entonces tenemos las otras, acá se ven claramente quiénes son todas las que forman parte, la microglia, el astrocito, la neurona, el oligodendrocito, y acá tenemos las células del epéndimo. ¿Qué hacían las células del epéndimo? Hacían un límite entre el exterior del tejido nervioso y el interior. ¿Voy muy rápido? Estamos haciendo un repaso de lo que fue la clase pasada. Esta era la animación del oligodendrocito. Si esto es un corte, digamos, del axón, el axón está saliendo o entrando al pizarrón, veíamos cómo funciona el oligodendrocito para formar la capa de mielina. Fíjense que qué pasaba, esta célula, esto es una célula, perdón, una célula no el oligodendrocito, sino una célula de Schwann, que cumple la misma función que el oligodendrocito, ¿sí? ¿Qué hace la célula? Prolifera y crece y crece y crece y crece alrededor del axón, y toda esa sustancia que está de color amarillento acá es mielina, que es una sustancia grasa, es lípido, que lo que hace es aislar al axón para permitir que se haga la conducción secretoria esta, que va más rápido que la conducción normal si no tuviésemos mielina. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Ahí vemos algunas fotografías de cómo se ve la vaina de mielina formada por las células de Schwann. Fíjense, todo esto es mielina. Esto sería el axón, un corte transversal, una fotografía de un corte transversal del axón. Y acá vemos cómo sería la velocidad de conducción. Sería de 0,25 metros por segundo, o sea, 25 centímetros por segundo sería lo que demoraría el impulso nervioso, que no es para nada lento, 25 centímetros por segundo o 0,25 metros, pero no alcanzaría para que nosotros tomemos decisiones y actuemos rápidamente. Para nosotros realmente es como que es instantáneo, en realidad no es instantáneo. Desde que mi cerebro manda la orden de que yo tengo que hablar, ¿sí? Demora un instante, demora un poquito, no es en el momento, ¿sí? Eso es tan rápido, 200 metros por segundo, gracias a las vainas de mielina, que lo que hacen que por el impulso, en vez de tener que pasar por en vez de tener que pasar por toda esta partecita, pueda hacer esto.
Es lo que se llama conducción saltatoria. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Bueno, las partes de la neurona, lo que dije recién, el soma, el cono axónico, la dendrita, el axón, ¿sí? Y acá, ¿qué estoy representando acá? ¿Qué está representando este cuadrito, esta imagen? Representa muy bien los neurotransmisores, y eso de qué pasa los neurotransmisores de una neurona a otra se conoce como, tiene un nombre, sinapsis, ¿sí? La sinapsis es la comunicación que se da entre una célula y otra. Acá también otra vez en una foto queremos ver sinapsis. Y fíjense que si yo acá tengo una neurona que está conduciendo el impulso nervioso, ¿sí? Hacia otra, y acá si yo amplío esto que marcamos ahí, esto acá, si yo de esto tomo una ampliación, ¿sí? Veo que tengo el botón terminal, que es esta partecita, donde ahí llegan las distintas vesículas con todos los neurotransmisores y esas vesículas se van a unir a la membrana plasmática. Esto es membrana plasmática porque es parte de la célula, ¿sí? Que se prolongó, se estiró la membrana plasmática para formar el axón y todos esos neurotransmisores que están ahí se sueltan en esa hendidura y se derraman a toda esta parte que se llama hendidura sináptica, y en la otra célula que lo recibe están los receptores específicos de la postsináptica, o sea, después de la sinapsis, y ellos reciben los neurotransmisores y ahí le mandan a hacer a la célula postsináptica las acciones correspondientes para seguir propagando el impulso hacia otro lado. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay otro dibujo, el botón presináptico, este es el botón postsináptico, son todas las vesículas con neurotransmisores que se unen acá en el axón y liberan los neurotransmisores, y acá están los receptores de membrana postsináptico, y acá, bueno, sigue el impulso nervioso hacia la otra neurona. Bueno, más o menos decíamos que existen esta E invertida, la letra E al revés, quiere decir existen. Existen más o menos 100.000 botones, o sea, 100.000 de cada de estos, 100.000 botones por neurona. Y esto es lo que yo les decía, que sí, hoy día se sabe que aunque la neurona, 100.000 botones, o sea, de esta sinapsis, 100.000 por cada neurona. Imagínense, ¿sí? Eso es lo que aumenta la cantidad de botones sinápticos que se dan, es lo que aumenta cuando nosotros estimulamos nuestro sistema nervioso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio, aprendemos un idioma, aprendemos un instrumento, hacemos un deporte, lo que nosotros hacemos es generar más botones sinápticos que nos van permitiendo reaccionar, entender, comprender, empatizar, disfrutar, admirar algo bello del arte. O sea, eso tiene que ver con la cantidad de botones sinápticos. Cuando una persona, por ejemplo, padece patologías tipo Alzheimer, del deterioro del sistema nervioso, el deterioro motriz, el deterioro de la memoria, lo que uno puede hacer con ese paciente es jugar, pintar, trabajar movimiento fino, mirar fotos. Todo eso ayuda porque va haciendo más conexiones, va provocando más conexiones, entonces las neuronas que tienen las pueden recuperar en cuanto a la cantidad de conexión, porque no solamente es cantidad de neuronas, sino cantidad de conexiones sinápticas que hay entre una y otra, ¿sí? Bueno, y acá sobre esto quiero detenerme porque esto lo piden mucho, sobre todo lo que es la médula espinal. Hay en muchos exámenes de ingreso dibujos de corte de médula espinal para señalar las partes. El otro día nos detuvimos bastante, ahora quiero de nuevo repasar. Fíjense, decimos que el encéfalo es todo esto es el encéfalo. O sea, todo lo que tengo acá es el encéfalo, y el encéfalo no solamente es el cerebro. El cerebro, sí, si yo acá voy a separar los dos hemisferios, recuerden que esto es un cerebro tamaño real, ¿sí? Nosotros tenemos el hemisferio derecho de mi paciente. Yo siempre estoy mirando al paciente de frente, o sea, ¿cuál sería el hemisferio derecho del paciente? ¿El de la pared o el de la puerta? El hemisferio derecho del paciente, el de la puerta, ¿sí? Este es el hemisferio derecho del paciente, el cerebro del paciente. Yo voy a abrir, ¿sí? Los dos hemisferios, pero ahí fíjense que tengo mucho más que cerebro solo, ¿sí? Porque el encéfalo es mucho más que cerebro solo.
ahí, digamos, ahí yo estaría teniendo cerebro, solamente cerebro, ¿sí? El hemisferio derecho del cerebro. Y vamos a ver que todas estas partes se llaman lóbulos y los nombres de los lóbulos tienen que ver con el nombre justo de quién. ¿Ven? Coinciden con el nombre del hueso del cráneo que ese lóbulo está tocando. Entonces voy a tener, igual que en el caso del cráneo, voy a tener lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, ¿sí? Igual que los nombres de... Y también tengo otro lóbulo, hay un lóbulo interno que no se ve, ¿sí? Que se llama lóbulo de la ínsula, que eso, bueno, es un lóbulo que está adentro del cerebro. Bueno, entonces tenemos dos cerebros y acá, o sea, dos hemisferios cerebrales, y esto también derecho e izquierdo, tenemos acá lo que está en color verde, que es esto que está en color verde, es el cerebelo. Esto es el cerebelo, que es el órgano que está, digamos, realmente atrás en la parte occipital, ¿sí? Es el órgano del equilibrio, ¿sí? Este es el órgano del equilibrio, sobre todo del equilibrio. Cumple muchas funciones en la orientación y en el equilibrio. Y esta partecita, ¿cómo se llama? Esto acá tenemos el bulbo raquídeo, ¿sí? Y acá está saliendo el tronco, ¿sí? El tronco encefálico, porque se va a comunicar ahora con quién. ¿Quién tengo acá? ¿Quién sale acá? La médula espinal, o sea, lo que acá después continúa, no lo veo completamente, pero lo que acá hay es lo que continúa de color amarillo. ¿Sí? La médula espinal, o sea, la médula espinal está completamente vinculada con el cerebro, o sea, muchos axones que se generan acá a nivel del cerebro, eh, tenemos el soma neuronal, los axones, continúan hacia la formación del tejido nervioso de la médula espinal. Y después desde la médula espinal, ¿sí? Entre vértebra y vértebra, fíjense, entre vértebra y vértebra me va quedando un huequito, a ver si por ahí, acá se ve mejor. Fíjense que entre vértebra y vértebra no es que hay un agujero de cada vértebra, sino que ese agujero lateral, ese foramen lateral que se forma, foramen es sinónimo de agujero en la anatomía, ese foramen vertebral que me queda lateral, ¿sí? Es un espacio que sea, porque una vértebra la superior tiene una hendidura así y la inferior justo tiene una hendidura así, y cuando calzan, forma ese foramen de la columna, ¿sí? Y por ahí, ¿quiénes salen? ¿Saben quiénes son estos? Los nervios, ¿saben los nervios? O sea, toda esta parte, todo esto que tengo acá sobre la mesa, todo esto, con la médula, hace el sistema nervioso central. Y enseguida después sale todo hacia dónde? Sale hacia los receptores, hacia los músculos, hacia la piel, hacia la boca, hacia todo. Salen los nervios y los nervios ya forman parte del sistema nervioso periférico. La periferia sería de afuera, ¿sí? El central, lo que es el céfalo y médula en el cráneo y columna, y ya hacia afuera todo lo que es la periferia. ¿Sí? El sistema nervioso periférico. O sea, acá tenemos oligodendrocitos formando la vaina de mielina y así tenemos las células de Schwann formando la vaina de mielina. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y algo importante, esa vinculación es muy importante, por eso cualquier corte a nivel de la médula, digamos, produce una falta de comunicación desde el cerebro hacia esos nervios que quedan por debajo de la interrupción del corte. Y acá a nivel de cervical es letal porque ahí están todas las instrucciones que pasan directamente a los órganos vitales, todos los nervios que van directamente a los órganos vitales. ¿Está? Bueno, entonces tenemos y decíamos que toda la masa encefálica está recubierta por tres membranas. ¿Cómo se llaman esas tres membranas? ¿Se llaman? Tienen un nombre general. Que si se infecta, tiene un nombre, una enfermedad muy grave. Empiezan con meninge. La meningitis es justamente la enfermedad. La meningitis es la enfermedad, la infección de la meninge. La meningitis puede ser por distintas causas. Puede haber meningitis por bacterias, puede haber meningitis por virus.
puede haber distintos tipos de meningitis, pero la infección de las meninges es grave, porque está bien cerquita de qué, de toda la parte nerviosa, ¿sí? Y tenemos tres capas, tres meninges. La más externa, ¿cómo se llama la más externa? La capita más externa se llama dura madre, la otra se llama aracnoides y la tercera se llama pía madre, ¿sí? Tenemos tres capitas. Te cuento una anécdota familiar. Cuando mi mamá, yo tengo un hermano mucho más chico que yo, que, cuando mi mamá entra al parto, le colocan, en aquel momento no era muy frecuente, hoy día sí, la subdural, que es una subdura madre, ¿sí? O sea, que entra ahí para adormecer, para que no sea tan doloroso el parto, ¿no? Que hoy día como que es la rutina, prácticamente ni te consultan, pero hace 30 y pico de años atrás era como que, y bueno, mi mamá acerca, digamos, y yo entro con ella a la aplicación de la sutural y bueno, pues yo obviamente, y yo vi que el médico pincha y se lamenta porque cometió un error y vuelve a pinchar y bueno, no pasa nada, resulta que pasó después, entró, después que nació mi hermano, etcétera, etcétera, mi mamá entró como en una especie de crisis de muchísimos dolores de cabeza, era muy terrible, fue realmente muy terrible. Resulta que después de muchos meses se dieron cuenta que el médico, cuando punza, le pincha la dura madre, ¿sí? Sin querer, obviamente, y el líquido encefalorraquídeo de ella se filtraba por ahí, tenía totalmente seco todo lo que es el sistema del cerebro, o sea, no tenía líquido encefalorraquídeo, todo lo perdía. Se dieron cuenta porque ella humedecía la sábana, humedecía la ropa, y era terrible, o sea, realmente los recuerdos, digamos, ni hablar la parte emocional, porque fuera de, no entendíamos de qué venía, había un bebé en la familia, se imagina que era un desastre en ese sentido, pero hasta que, bueno, y después cómo se hizo el tratamiento de recuperación, era yo tuve que permanecer como acostada con las piernas para arriba durante mucho tiempo para que eso se sellara sin perder el líquido, ¿no? Entonces, la función de las meninges, que es dura madre, aracnoides, pía madre, a través de ellas circula el líquido encefalorraquídeo que además de brindar dedicación lleva abundantes células del sistema inmunológico y lo que va haciendo es limpiando, va hidratando, nutriendo, acercando células como linfocitos, células encargadas de atacar alguna bacteria que pueda andar por ahí. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos, todo el tiempo tenemos bacterias que hay que eliminar. Lo que pasa es que no nos enfermamos porque funciona bien nuestro sistema de defensa, ¿sí? O sea, hay líquidos cefalorraquídeo atacando, hay que van eliminando, o sea, cuando tenemos las defensas bajas, no, ahí es cuando prospera el enemigo, por decirlo de alguna manera. Mientras estemos bien de defensa, todo el tiempo estamos atacando situaciones, digamos, que son riesgosas para nuestra salud, pero todo el tiempo, ¿sí? Por eso, bueno, la función de las meninges es recubrir el cerebro y nutrir, ¿no es cierto?, de líquido encefalorraquídeo. Habíamos visto en una imagen hace un ratito las células del epéndimo, que son las que me delimitan hasta dónde hay tejido nervioso y por afuera el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense, tenemos acá el cerebro, acá tenemos el cerebelo, acá tenemos el tronco encefálico que es el bulbo y la protuberancia, y sale la médula espinal. Y este corte de la médula espinal es el que me van a preguntar en varios exámenes. Está presente, fíjense acá, esta es la parte posterior, el otro día hicimos un análisis, me doy cuenta que es hacia atrás, y fíjense que las alas largas de la mariposa, ¿sí? Las alas largas de la mariposa, insisto con esto porque se pueden encontrar con un dibujo así, las alas largas de la mariposa que aparece cuando corto la médula espinal, están en la parte posterior, ¿sí? Bueno, entonces, el sistema nervioso tiene una parte central y una parte periférica.
La parte central es la médula y el encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el bulbo. ¿Eso queda claro? Y por otro lado tenemos los nervios y ganglios, el sistema sensorial y motor. O sea, por la parte periferia, en la periferia tenemos el sensorial y el motor. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué diferencias hay entre el sensorial y el motor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué sensorial y motor? No lo controlas, yo no. ¿Cómo? No lo controlas, sí, yo no. A ver, un Por ejemplo, ejemplo. un estímulo reflejo es una respuesta sin pensar, digamos. O Ajá. si no, también cosas del sistema endocrino que pasa así a la larga, pero no lo controlas. Eso Bueno, sería, no sé, sensorial. vos estás hablando de algo está muy bien lo que estás diciendo, pero estás hablando del autónomo. Ah, entonces era eso. Ajá. Vos estás hablando de otra clasificación, y ya lo vamos a ver, que es el sistema nervioso simpático, parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Entonces, Y cuando sensorial y motor, ¿a qué me refiero? Sensorial, a qué hace referencia? Sensorial. Ajá. Algo que siento. ¿O no? Por ejemplo, supongamos que yo dejé la plancha enchufada, sin querer, la dejé sobre la mesita de plancha y toco la chapa de la plancha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siento. ¿Qué siento? Muy bien. ¿Qué hago? Ah, o sea, ¿qué pasó? Hubo un circuito. Hubo un circuito. ¿Cuál es el circuito? ¿Quién me puede definir el circuito o describirlo? recibe estímulo y los Ajá. nervios a través de la capa que está un poco más a la superficie, que es donde resiste la quemadura, Sí. envían la señal a la médula espinal, pues, hasta el cerebro. Ujú, Va de la médula hasta el cerebro claro. Va la médula hasta el cerebro. Ajá. ¿Y qué hace el cerebro? y devuelve la señal a, supongo que los músculos de la mano para... Exacto. Ese es el circuito. Sensorial podría ser los estímulos que hacemos sin pensar y los motores pensándolo. No necesariamente. No necesariamente porque, por ejemplo, yo no pienso que pestaneo. Y pestaneo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué pestaneo? Porque hay una sequedad en el ojo, porque tenemos que lubricar el ojo. ¿Y eso quién me lo manda? Bueno, alguien informa que eso hay que hacerlo, ¿sí? O sea, ya ahora vamos a ver cuándo el impulso es inconsciente, porque también en este mismo momento también está sucediendo que se están moviendo mis venas, mis arterias, si se están moviendo el estómago. Estoy pensando, uy, tengo que decirle al intestino que haga el movimiento peristáltico. No, eso se hace de manera automática. O sea, además hay automático y consciente, ¿sí? Pero acá estamos viendo un circuito que es sensorial y motor. Es decir, yo siento el ejemplo que hicimos de la plancha, el ejemplo que hicimos de pestañear, hay una sensación, un sensor, un sensor que sensa que está pasando algo y que hay que actuar para eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tengo sed, tengo sed, alguien manda el mensaje, los sensores mandan el mensaje de que tengo sed, ¿sí? Faltan hidratar las células, hay sensores que están informando en el sistema y yo tomo agua, o sea, actúo. Entonces, hay un circuito sensorial motor que forma parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Desde esta clasificación, que está formado por nervios y ganglios. ¿Por qué por nervios y ganglios? Porque, y acá también hay una pregunta que aparece mucho en los exámenes, ¿por qué? Porque todo lo que es el soma neuronal sería el cuerpo de la neurona, o sea, donde está el núcleo, suele estar en el cerebro, hay abundante soma neuronal en la médula, y todos estos son conjuntos de axones. La otra vez vimos un dibujito, lo vamos a volver a ver,
muchos axones, todos juntitos, hacen el nervio. O sea, salen los axones que es la prolongación, donde va el impulso nervioso, salen hasta que llegan al efector. El efector sería, por ejemplo, el músculo. ¿De acuerdo? O al receptor, que sería la piel, por ejemplo, que es la que sintió la quemazón. Ahora, muchas veces estos axones no pueden ser tan largos, tan largos, tan largos, tan largos de llegar a todos los músculos. Hacen postas, yo les dije, hacen como la posta que le pasan a otra neurona para que siga, en lo que se llaman ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son abultamientos que aparecen en distintas partes del recorrido del nervio, donde ahí hay otro soma de otra neurona que recibe el impulso y ahora le toma el impulso a ese axón que viene y ahora le manda a un nuevo axón de esa neurona. Eso sucede en los ganglios, que son como estaciones de posta en donde el impulso nervioso pasa de un axón de una neurona a otra que continúa con el nervio. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno, entonces, acá ya vuelvo enseguidita, vuelvo en un ratito sobre esto. Fíjense, si nosotros tenemos acá, en esta imagen, miren, esta es la imagen que aparece, así, literalmente esta. Nosotros tenemos el corte, este dibujo así, yo lo encontré buscando cortes y este es el mismo que aparece en los exámenes, lo único que no tiene las referencias, está sin las referencias. Nosotros tenemos el corte transversal de la médula espinal, el corte transversal. Esta es la parte de adelante o de atrás, acá lo dice. Bueno, en el examen no lo va a decir. ¿Cómo me doy cuenta que es de atrás? Porque son las alas largas. Las alas largas de la mariposa miran para atrás. ¿Está? Bueno, entonces, voy a ver si puedo pintar acá un poquito. A ver si me permite. A ver. Fíjense, acá yo tengo una neurona. ¿La ven a esa neurona? ¿Está dibujadita ahí? ¿Sí? Hay una neurona. Una neurona que me está conectando una neurona posterior con una neurona anterior. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Bueno, voy a hacer el circuito de la plancha. Voy a hacer el circuito de la plancha. Acá estoy ¿en dónde? En la piel. ¿Qué hay en la piel? Abundantes, ¿qué cosa? Receptores. Receptores. Temperatura, sensaciones, etc. Abundantes receptores. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Una neurona, ¿sí? Que recibe el mensaje del receptor. Esa neurona recibió el mensaje del receptor, ¿sí? Y empieza a conducir el impulso nervioso hacia acá, llegó hasta acá. ¿Qué hay acá? Un ganglio. ¿Qué es el ganglio? El ganglio es un lugar donde deja el impulso en otra neurona y ahora continúa el viaje a otra neurona. Acá hay muchos somas neuronales, ¿sí? O sea, muchos cuerpos que reciben este impulso, y ahora continúa otra neurona. Una neurona, ¿cómo la llama? Neurona sensitiva, porque lleva información, va hacia adentro, va con lo que se siente de afuera para adentro. Y acá, en esta asta que se llama así a la ala de la mariposa, esta parte larga, se la llama asta posterior, hace sinapsis, le pasa la información a una neurona que se llama neurona de asociación. Una neurona que va a asociar la neurona sensitiva con esta neurona para atrás, que ¿quién es esta neurona? ¿Cómo se llama? Neurona motora. ¿Por qué se llamará motora? Porque ¿a quién va a ir? ¿A quién va a ir la neurona motora? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al músculo. ¿Y qué hace el músculo? Que se saque la mano de la plancha. ¿Se entiende? Entonces, fíjense una cosa. La neurona sensitiva viene de la piel por la parte posterior. O sea,
Y eso lo tengo que saber. La neurona sensitiva entra por la rama posterior, ¿sí? Y la neurona motora va por la rama anterior, ¿ok? Y todo eso constituye ¿qué cosa? ¿Constituye quién? ¿Quién es este? El nervio. El nervio, es decir, eso que sale de acá, de amarillo, esto que sale de acá, ya llega a las dos ramas. Esto que tengo acá ya sale con la rama anterior y la rama posterior. O sea, esto ya sale completito, sensitivo y motor. Esto ya sale completito, sensitivo y motor. Siempre van completitos. Ahora vamos a ver un esquema donde eso se ve mejor, ¿sí? Entonces, me pueden pedir que yo referencie y explique un circuito. Con esto que hemos dicho, ¿creen que ustedes podrían explicar el circuito y poner referencias? Esto va a ver en la simulación del examen, obviamente. Fíjense, voy a volver sobre esto en un ratito, creo que tengo una imagen que me gusta mucho, un poquito, no. Ahí, esta es, fíjense, nosotros tenemos la parte de atrás, esta es la parte posterior. ¿Por qué me doy cuenta que es la parte posterior? Porque salen las apófisis espinosas, que son esas prolongaciones que tienen la vértebra hacia atrás. Esta es la parte posterior, ¿sí o no? Esa de la parte posterior, ¿se relaciona con lo motor o con lo sensitivo? Con lo sensitivo, ¿se acuerdan? Bueno, miren acá. Tengo dura madre, la dura madre. Después viene ¿quién? La aracnoides, las meninges, estoy viendo, ¿eh? Luego viene ¿quién? La pía madre, ¿sí? Las tres meninges, recubriendo todo el encéfalo. Miren cómo las raíces nerviosas salen, atraviesan. Acá tengo la médula, La médula es desnuda, digamos, ¿sí? Fíjense, las alas larguitas son la parte posterior, las astas posteriores, estas son las astas anteriores, y acá todo esto conforma, ¿sí? Son axones que van hacia neuronas sensitivas, ¿sí o no? Porque es la parte posterior. En realidad el impulso viene así, viene así, viene así, y acá se van a conectar con con las neuronas de asociación, y acá va a salir la parte como motora. Y fíjense que la parte sensitiva tiene ahí más gordito. ¿Por qué tiene ahí más gordito la parte sensitiva? ¿Qué había? Había un ganglio. Había un ganglio, ¿se acuerdan? El ganglio donde hacía posta la neurona sensitiva que traía el impulso hacia ahí, posta le daba a otra neurona que era la que finalmente entraba la neurona sensitiva que entraba con el mensaje, ¿sí? Bueno, hace asociación acá y sale motor. Ahora, las meninges, fíjense que recubren también. Miren acá, en la dura madre cómo recubre. ¿Ve? Recubre la raíz nerviosa. Salen las ramas. La raíz ventral se llama porque mira el vientre, o sea, mira la parte de adelante. Ventral quiere decir hacia adelante, ¿sí? Tenemos la raíz ventral y esta sería la raíz dorsal. O puedo llamarle raíz motora y raíz sensitiva. ¿Me explico? Salen las raíces de los nervios y después se juntan y forman el nervio. O sea, el nervio solito, el nervio ya es motor y sensitivo. Después se van a dividir, pero cuando llegan a la médula. ¿Sí? Y fíjense que la dura madre le da un recubrimiento al nervio. Bueno, y ese nervio es todo esto. Fíjense qué trabajo para armarse el nervio. Miren, acá ahí tengo un axón solito, un axón, o sea, de una neurona, acá, ahí, ese es el axón. La vaina de mielina, ¿quién es esta vaina de mielina acá? Estoy a nivel nervio, o sea, a nivel periférico. ¿Qué serían? ¿Oligodendrocitos o células de Schwann? De Schwann, células de Schwann, ¿sí? Entonces tengo un montón de axones ahí, fíjense la cantidad de axones que hay. ¿Me siguen? Esto es un nervio, un solo nervio, todo esto es un solo nervio, todo esto. Miren, la cantidad de axones.
todo esto, o sea, cada axón una neurona. Axón, vaina de mielina, esa es la fibra nerviosa. Ahora, muchos axones, muchas fibras nerviosas, ¿sí? Envueltas en esta capa de tejido conectivo, llamada perineuro. Esto es perineuro. Y acá adentro hay tejido conectivo entre cada axón que se llama endoneuro. Endo quiere decir adentro, peri quiere decir afuera, ¿sí? Periferia, perímetro, todo lo que es peri quiere decir afuera. Bueno, eso conforma una primera estructura. Ahora, muchos de estos, fíjense, van a conformar, después van a ser envueltos por el epineuro, otra capa de tejido conectivo, y todo eso es el nervio. ¿Ok? Todos son nervios. ¿Y acá qué teníamos? ¿Qué teníamos acá? Esos dibujitos. ¿Qué es eso y eso? La vesícula. Eso vesícula no, porque no es una célula esto. ¿Qué será eso en rojito y en azul? ¿Qué será? Podrían ser venas. Claro, son venitas. Esto es una venita y esto es una arteriola. Finitas como un pelo, son capilares, finitos como el pelo. ¿Por qué? Y bueno, porque todo esto tiene que sacar nutrientes y oxígeno de algún lado. Ahí tenemos una venita cortada, una arteriola cortada. O sea, dentro del nervio, aparte de ir ese conjunto de axones, también viajan capilares sanguíneos, porque hay que darle nutrientes y oxígeno a todo eso. ¿Se comprende? Bueno, y ahora sí vuelvo un poquito para atrás. Acá habíamos visto esta clasificación, ¿sí? Del sistema nervioso, donde vimos sistema nervioso central y periférico, y ahora vengo acá, dentro del sistema nervioso periférico, y acá viene lo que habíamos hablado hoy, o sea, fíjense, central y periférico, primera clasificación, central y periférico, ¿está? ¿Sí? Central sería el encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y el periférico era la parte sensorial y la parte motor. Hasta acá, ¿sí? Fíjense que me hace un resumen acá del sensorial. ¿Y qué me dice del sensorial? De los receptores voy a quién. De los receptores voy a quién. Al, ¿qué es esto? Sistema nervioso central. Muy bien. O sea, el sensorial me dice de los receptores vas al sistema nervioso central. ¿Ok? Listo. Eso es todo la parte sensorial. Y ahora nos metemos en la parte motora. Fíjense, la parte motora me dice, del sistema nervioso central voy a quién? A los efectores. ¿Quiénes son los efectores? Por ejemplo, los músculos. ¿Sí? ¿Se entienden? Y este sistema nervioso periférico motor puede ser somático o puede ser autónomo. Somático son los músculos del esqueleto, o sea, los músculos que me dicen mover la mano, hablar, mover la lengua, o sea, las cosas que yo decido hacer, caminar, ¿sí? Son los músculos esqueléticos, los que yo dirijo desde la parte volitiva, o sea, con voluntad. Y otros es el autónomo. Y el autónomo es aquel que yo no controlo, funciona automáticamente, por eso es su nombre, autónomo, funciona automático. ¿Y a dónde va? Y al músculo liso, o sea, del músculo del estómago, de los intestinos, ¿sí? Al músculo cardíaco, va a las glándulas, ¿sí? Y ese sistema nervioso autónomo puede ser simpático o parasimpático. ¿Está? Bueno, acá de nuevo
sistema nervioso central, toda la clasificación, médula espinal, encéfalo. Esta partecita creo que ya está clara, ¿verdad? La del sistema nervioso central. Del sistema nervioso periférico, tenemos receptores, parte sensorial y parte motora. La parte motora es somática y autónomo, y el autónomo simpático o parasimpático. Esa clasificación pueden tomar, ¿sí? Bueno, y ahora sí me voy a volver hacia atrás a la parte de anatomía, ¿sí? Acá la parte de anatomía. Básicamente, acá, fíjense, nosotros tenemos todo el encéfalo, tenemos el lóbulo frontal, acá tenemos un lóbulo parietal, acá tenemos un lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿sí? Y marcadas las regiones, por ejemplo, en la zona del lóbulo frontal, que está toda la parte motora, ¿sí? Tenemos la zona verbal motora, que es el área de Broca. El lóbulo temporal tenemos la audición. El lóbulo occipital, básicamente la visión. El lóbulo parietal, todo lo que es la sensibilidad, la comprensión del lenguaje. El cerebelo tiene que ver con el equilibrio, la postura, la coordinación, y el tronco encefálico es el que lleva las funciones básicas: respiración, ritmo cardíaco, circulación sanguínea. Por eso les decía, cualquier daño que sea a nivel del tronco encefálico, o sea, donde nace la médula espinal, es tan peligroso. Y acá la imagen con el cráneo, ¿por qué? Porque coinciden, digamos, los nombres con las distintas partes del hueso, de la cavidad craneal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, pues entonces estamos en la semana 22. Acá. No, perdón, me equivoqué de curso. Que es la otra materia la que vino. Bueno, vamos a trabajar un poquito con este. Bueno, a ver, los dejo armar la oración. No todas se usan, no todas se usan. ¿Sí? A cada uno, si quiere escribir en su carpeta, en su cuaderno, la frase, el párrafo, utilizando los cuadros, ¿entienden? Después cuando todos tengamos, me dicen qué piensan que va acá, yo voy arrastrando, son cinco frases de 8. Obviamente no se usan todas, que calzan ahí para armar una frase coherente.
¿Lo tiene? Veamos. El oligodendrocito se ubica en el... ¿Periférico? ¿Cómo? Sistema nervioso periférico. ¿Estamos de acuerdo? Sistema nervioso periférico. El central. ¿En el sistema nervioso central o en el periférico? El oligo. Sí, claro. ¿En el central? Bueno, entonces el oligodendrocito se ubica en el sistema nervioso central, ¿sí? Y se encarga de Bocina. producir mielina. Las células de Schwann pertenecen al... Si hablan mejor así. Ahí está, así no hablo todo yo, Ese no fue. ¿no? Ah. Ok, y se encarga de... Sí, ahora sí. ¿Cuál? ¿Iniciar ese tema? ¿Esto? Las células llamadas se encargan de fagocitar restos celulares y partículas extrañas. ¿Quién? ¿Microglia? ¿Sí? Seguimos. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora dice elegir vamos a ver cuáles son, neurocráneo y viscerocráneo, aparecen ahí esas opciones, acá aparecen otras dos opciones, acá aparecen otras opciones, y acá otra, y otra. Bueno, él, forma una cavidad donde se alojan el encéfalo, los nervios craneales, vasos sanguíneos, recubiertos por membranas denominadas. Bueno, tenemos el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Se acuerdan la diferencia entre el neurocráneo y el viscerocráneo? Miren, el cráneo es todo, ¿no? El cráneo es todo. Y nosotros tenemos, esto es el cráneo, ¿estamos de acuerdo, no? Y hay dos grandes partes del cráneo. Una parte que es como el casquito, ¿sí? Y otra parte que es la cara. Es como que son dos grandes partes. Esta parte, el casquito, todo esto será ¿cuál? El neurocráneo. Esto es el neurocráneo. Y esto, el viscerocráneo. ¿Está? Bueno. Entonces, él, forma una cavidad donde se alojan el encéfalo, los nervios craneales y, bueno, vasos sanguíneos, recubiertos por membranas denominadas. ¿Qué elegimos acá? El neurocráneo forma una cavidad donde se alojan el encéfalo, los nervios craneales y vasos sanguíneos, recubiertos por membranas denominadas meninges o epitelios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Meninges? ¿Están todos de acuerdo? El neurocráneo está formado por el neurocráneo, estoy hablando del neurocráneo, está formado por 8 huesos, 4 impares y 4 pares, ¿ok? O sea, tengo 4 huesos que son pares y 4 que son impares. Estos huesos son planos, anchos, largos, ¿cómo son? Anchos, largos, planos. Para mí también.
¿Cuál? Ancho. Anchos. ¿Qué opinan el resto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Se articulan a través de suturas, obviamente que acá hay suturas, esas suturas son articulaciones. No es lo mismo la articulación, no es lo mismo la articulación hueso frontal, hueso parietal. No es la misma articulación frontoparietal que la articulación del codo. ¿Estamos de acuerdo, no? Después tenemos que ver articulaciones todavía, ese tema no falta. Pero es una articulación. Es una articulación, se llama sutura dentada. Si miro, me voy a dar cuenta por qué. ¿Sí? Y es súper inmóvil. ¿Ok? Bueno. Huesos impares. Huesos impares. Frontal, impar, ¿por qué? Porque hay cuánto. Uno. Frontal, occipital. Y adentro tenemos el esfenoide y el etmoide. Muy bien. Y huesos pares, ¿quiénes son pares? Los parietales y ¿quiénes más? Muy bien, los parietales que me forman esta parte, ¿sí? Como que la pared del cerebro, ¿sí? Perdón, del cráneo. Y después tenemos estos que están acá que coinciden con el lóbulo temporal que se encarga de la audición. Justamente ese hueso se llama hueso temporal. Bueno, sí. Selecciona los huesos que no pertenecen a la cabeza. Huesos que no pertenecen a la cabeza. Maxilar inferior, uno solo. ¿Pertenece a la cabeza? ¿Sí o no? Temporal, son dos. ¿Pertenecen a la cabeza? Falange distal. ¿Pertenece a la cabeza? ¿Qué son las falanges? Los huesos de los dedos. Y tenemos falange proximal, cerquita, más cerquita de donde es medial, y distal. ¿Sí? Entonces, falange distal no pertenece. Cornetes inferiores, ¿pertenece a la cabeza? Sí. ¿Sí o no? Sí. Hay diferencia. ¿Qué hacemos en el grupo? A ver, ¿votamos? ¿Quién va porque sí pertenecen a la cabeza? Los cornetes inferiores. Gianni, porque no pertenece a la cabeza. Seba y Tane. No, no. El resto no sabe, no contesta. Bueno, entonces, así como ganó, tendríamos que seleccionarlo, ¿verdad? Pero ahora ver cómo nos fue, porque vamos a poder ver. Lo seleccionaríamos. Si somos democráticos, digamos, no. Ah, o sea que sí fue parte de la cabeza. Ah, si lo seleccionas, porque no pertenece. No, pero sí que tenéis que hacer democracia, pues sí fue parte de la cabeza. Democráticamente ganó el no. ¿Vos qué opinás? Que ganó, no sé, No ¿por sé, quién votaste vos? Porque vos me parece que creo votaste que. por el no. Pero capaz que yo te hice mal la pregunta. Volvemos a votar. No, Ah, o sea, votaste. o sea, como Interpreté. dijiste que fue por democracia, pensé que sí formaba parte, o sea, como que fue psicología inversa. Ah, no, así como votamos, dijeron que no. ¿Sí o no? Bueno, el esfenoide, ¿pertenece a la cabeza? Sí. El frontal, que son uno, ¿no? Acá me dice si. ¿Etmoides pertenece? Parietal son dos, ¿pertenecen? ¿Esternón pertenece? No. No. ¿Cuál es el esternón? Sí, el hueso donde ese hueso donde parece una corbatita donde llegan los costillos. ¿Cigomático pertenece? No, ¿No? no es Ok. cigoto, ¿Cómo? no es de los cigotos. Cigoto es el O óvulo sea, sí, fecundado. pero no forma parte del sistema sexual. Bueno, podemos ver.
Cigomático, entonces lo seleccionó, supuestamente no pertenece. Axis, ¿quién era el axis? La primera vértebra. La segunda vértebra cervical, entonces no pertenece. Vomer, lacrimal, ¿pertenecerá a la cabeza lacrimal? Supongo que sí, pero no sé. Pero me dice la cabeza. No sé si- Palatino, ustedes deciden, es su examen. Sí, pertenece. Ok. Coxal, occipital, maxilar superior. Ajá. Esto me olvidé de mencionarlo, de lo del cuerpo de Mies. En las células nerviosas, el retículo endoplasmático rugoso se llama cuerpo de Mies. Tiene un nombre. ¿Sí? Lo aclaro porque creo que la pregunta tiene que ver con eso. Como estamos en células nerviosas, el neurotransmisor es una proteína específica. Hay tanta producción de proteínas que hay muchísimos ribosomas en esas células. ¿Recuerden que quién era la responsable de sintetizar las proteínas? ¿Se acuerdan que se hacían en los ribosomas? Y eso es lo retículo endoplasmático es muy potente en estas células. Tiene como un nombre propio, ¿sí? Bueno, ahora sí. Cuerpo de Mies, ¿con qué lo relaciono? Con el astrocito protoplasmático. Y acá hay otra cosa más. Acá tengo astrocitos. ¿Se acuerdan quiénes eran los astrocitos? Eran las células que se comunicaban con el capilar, por un lado, y por otro lado con la neurona. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, se llama fibroso, el astrocito se llama fibroso cuando está en la sustancia blanca. Y se llama protoplasmático cuando está en la sustancia gris del cerebro. Una forma de acordarme, fibra blanca, ¿sí? Para acordarme, una fibra blanca, ¿ok? Entonces, astrocito protoplasmático, ¿con qué lo relaciono? No, Astrocito fibroso no, y oligodendrocito, ¿Ya me digo? mieliniza, porque es mielina, ¿ok? Melissa no es una proteína. No, acá como está terminado, podría ser una proteína si fuera con S, pero mieliniza, lo que me está diciendo es, ¿no se ve bien? Lo que me está diciendo al decirme mieliniza me dice que le da mielina, ¿ok? Sería de eso. Porque está queriendo lo decir. Bueno, seleccione las expresiones correctas. La sustancia gris está constituida fundamentalmente por somas neuronales. A ver qué es lo que les parece a ustedes. La sustancia gris es la mariposa de la... ¿Vieron cuando cortamos la médula de manera transversal? ¿Sí? Si yo me voy acá a la diapositiva, esto es sustancia gris. Esto es sustancia gris. Ahí dice, ¿ven? Sustancia gris. ¿Lo ven? Y esto que está alrededor es sustancia blanca. ¿Ok? Fíjense que qué hay en la sustancia, qué hay en la sustancia gris. Si miramos, a ver si puedo ver bien, no. Si miramos ahí, hay varias veces que hay cuerpos de la neurona. ¿Lo ven? Está el cuerpito de la neurona. Vuelvo acá. Entonces,
La sustancia gris está constituida fundamentalmente por somas neuronales. ¿Esa es correcta, sí o no? Sí, La mielina es de naturaleza lipídica. sí, está viendo eso. Ok, ok. Este momento. Está buenísimo. La mielina es de naturaleza lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que es grasosa. ¿Esa es o no? Ok. Los axones están siempre relacionados solamente a las células de Schwann. ¿Esa es correcta? ¿Sí o no? Bueno, ¿Por qué no o por qué sí? o sea, es una John cubre todo el azul casi, pero hay espacio. Claro. También, pero hay otras células que también recubren axones, ¿o no? Sí, ¿Quiénes? ¿Cómo se llamaban? Cuando estaba completamente en el sistema nervioso central, la neurona y su axón. ¿Cómo se llamaba la célula? perdón, no sé. Claro. Eso no lo sé. Los cuerpos neuronales se localizan exclusivamente en el sistema nervioso central. Los cuerpos solamente en el central, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquito. Enviar todo y terminar. Bueno, aquí tenemos el error. Son huesos Plano. planos. Son ¿Cómo huesos- diferenciar ancho de plano? No existe el ancho. O sea, la clasificación es largo, corto, plano. ¿Está? Así es la clasificación. ¿Está? Lo demás. Ah, y acá no me restó punto, por eso no me lo marcó. Acá sí hay error. El cornete inferior sí pertenece a la cabeza. Sí pertenece a la cabeza, pertenece a la parte nasal, los cornetes. El cigomático también pertenece, es el que le da la curvatura al ojo. ¿Sí? Así que ahí teníamos también unos errorcitos. ¿Está? Bueno, hay que reforzar el tema del cráneo, para lo cual yo dejé acá rapidito, pero simplemente fíjense, este es el cigomático, ¿sí? Derecho cigomático izquierdo, No hay que dar ¿sí? el pómulo, puede ser. ¿Cómo? No hay que dar forma del pómulo. Y un poco sí, ¿sí? Porque también acá tenemos el maxilar junto con el cigomático forman el pómulo. Ujú. Y acá, fíjense, tenemos ahí los lacrimales, los huesitos lacrimales, ¿sí? Que estuvimos hoy preguntándonos a ver si el lacrimal existía, estaba en la cabeza. Y el cornete, por ahí es difícil dar enseguida con el cornete. Ahí están los palatinos que forman el paladar, fíjense. Ahí, ¿lo ven? Palatino, a ver si puedo seleccionar. Ahí está, el cornete nasal inferior. Ese es el cornete inferior. Son huesitos de la cara. Son huesitos del viscerocráneo. ¿Sí? El neurocráneo eh, es un poquito más fácil, ¿sí? Ver el neurocráneo. Porque tenemos el frontal, los temporales, el temporal, acá tenemos el occipital, el parietal está sacado. A ver si yo oculto el tejido nervioso, el sistema nervioso. Acuérdense que pueden usar esto mucho para estudiar después cuando vayan a la fac, ¿sí? Ahí tengo el efenoide, que es ese hueso que parece una mariposa. Vamos a correr esto un poquito. ¿Sí? Ese hueso es el efenoide. Fíjense que el efenoide constituye prácticamente la parte media de la parte interior del cráneo, ¿sí? Esas fosas medias la constituye el efenoide. Y así
Tengo el etmoide. El etmoide atraviesa así. Ahí señalé una partecita del etmoide, lo que se llama crista Gashi, esa partecita. El etmoide tiene muchísimas partes. La otra parte del etmoide, ¿ve? Que constituye la parte que divide a la nariz del etmoide. Voy a tratar eh, de volver a seleccionar. Mm, Bueno, no quiero ocultar otros. Todos los otros. Ahí, esto sería el etmoide, la lámina perpendicular del etmoide. Voy a ocultar. Bueno. Tengo el esfenoide y el etmoide seleccionado, el esfenoide, el etmoide, y acá me quedó seleccionado un temporal. Pero este simulador está muy bueno para estudiar, sobre todo esta. Recuerden que lo tienen en la página para que se lo instalen. Aprovechenlo. Es de lo mejorcito que yo he visto en cuanto a atlas de estudio de anatomía. Aprovechenlo para estudiar las partes porque los dibujos son muy difíciles de ver. Los dibujos de de los huesos de la cara es re difícil en vivo. Re difícil porque se hacen unos hijos, o sea, no se entiende cuál es la forma real que tiene el hueso, ¿sí? Así que aprovechen eso para preparar para la próxima. Bueno, ¿se entendió? Hacemos un cortecito mientras y ya empezamos enseguida con la otra parte. Ya, Vicky. Hola, ¿cómo andas? Bueno, sí, chicas, pasen, ¿eh? Adelante, adelante. Hoy son unas poquitas. Sí. Se ve que se viene el fin de año con muchas cosas. Yo me decía de la escuela técnica que estaba súper atareada. Muchas cosas. Todo, en realidad. Hola, Emily.
No, no lo hice igual, pero Ah, son muy no, raros. eso debería salir igual. Sí, tenía un doctor que era y se lo deja el ah, sí, pero no me mató. Sí, cuando se paramos así de domingo de poder. Bueno, Sí.